Entonces, como podemos ver aquí, para continuar con el tema, este es un diagrama de la estructura generalizada básica de una célula vegetal. Vemos en primer lugar la gran diferencia primera que notamos con las células animales es que las células vegetales tienen forma definida porque están rodeadas por una pared de celulosa que no existe en las células animales. Esto hace que las células vegetales no puedan migrar como hacen las células animales. Otra gran diferencia, que en lugar de muchas vacuolas, las células maduras van a tener una gran vacuola central. Bueno, el aparato complejo de Golgi cumple las mismas funciones. Recordemos que en botánica también se le llama dictosoma. Y otra gran diferencia con las células animales es la presencia de plastidios, que es toda una familia de organelas a las que pertenecen los cloroplastos, que están interrelacionados. El resto de las estructuras vemos que son prácticamente iguales, recordando que las células vegetales normalmente no van a tener centriolos, aunque puedan tener estructuras que actúan como centro organizador del citoesqueleto y del citoesqueleto nocturno, pero que normalmente no van a tener pues centriolos. El resto de las estructuras son equivalentes en células animales y vegetales. En cuanto a las organelas, recordemos que la palabra latín, la organela viene de la palabra latina organelum, que significa un órgano pequeño. Entonces vamos a repasar las características de alguna de ellas. Recuerden, la pared celular está hecha de celulosa en las plantas y está atravesada por canalículos de citoplasma que llamamos plasmodesmos. ¿Ven? Entonces el plasmodesmo es un canal a través de la pared de dos células vegetales vecinas y por él pasa un puente de citoplasma. A esa estructura que comunica estas dos se le llama un plasmodesmo. La célula obviamente está rodeada por membrana plasmática, que ya dijimos que también se llama plasmalemma, le podemos decir, viene del latín membrana, que significa piel. El citoplasma, del griego kitos, esfera, y plasma, estructura, esfera de estructura esférica, es la fracción soluble, lo que denominamos citosol. Cuando hablamos de citoplasma es el citosol más las organelas. Si hablamos solo de la matriz líquida de ese citoplasma, entonces hablamos de citosol. Para que no nos enredemos, usamos citosol y citoplasma como similares. El citoesqueleto, que sería aquel conjunto de proteínas, ¿verdad?, que le da a la célula el movimiento, forma, sostén, que regula el movimiento de las organelas. Bueno, en las plantas hay varias proteínas. Bueno, que el citoesqueleto es la única parte de la célula que está 100% hecho de proteínas. Ya hemos hablado que en las células, en biología, tenían microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Bueno, en las células vegetales hay varios tipos de proteínas adicionales o que cambian un poquito con respecto a las de los citoesqueletos de las células animales. Por ejemplo, en muchas células vegetales se ha encontrado una proteína similar a FTSZ, que es una proteína del citoesqueleto de las bacterias. El gen que codifica para esta FTSZ se encuentra en el núcleo de la célula vegetal. Recordemos que ha habido una coevolución entre los genomas de los cloroplastos y las mitocondrias con el citoplasma de los núcleos de las células donde se encuentran estas organelas. Entonces, en cuanto al citoesqueleto vegetal, vemos varias particularidades. Por ejemplo, sabemos que hay filamentos intermedios, pero estos filamentos intermedios todavía hace falta estudiarlos en las plantas. No están tan bien caracterizados jamás como en las células animales. Muchas veces la función de los filamentos intermedios no está tan clara y tal vez no sea tan específica como la de los filamentos intermedios de las células vegetales, sino que podría ser esas funciones colaborativas con otras proteínas del citoesqueleto u otras proteínas de las plantas tomar funciones parecidas a los filamentos intermedios. Entonces sabemos que hay, por ejemplo, las láminas nucleares, pero falta mucho estudio al respecto, ¿verdad? No están como bien caracterizados ni bien conocidos esos filamentos intermedios en el citoesqueleto vegetal, ¿no? Estamos hablando de las plantas. Obviamente asociado al citoesqueleto hay proteínas motoras que ayudan a mover organelas y cargas y demás, tanto en células animales como en células vegetales. En las células vegetales tenemos lineínas, quinesinas y miosinas. Eso se parecen a las células animales. A algunas de esas proteínas, porque son familias muy amplias, les falta todavía caracterizarse. No tenemos toda la información, todo el conocimiento. Las organelas se mueven, si ustedes recuerdan, las células animales principalmente sobre, las proteínas motoras caminan sobre los microtúbulos que están hechos de tubulina.
Las plantas también tienen microtúbulos y participan en ese movimiento de organelas, pero en las plantas, en el citoesqueleto de las plantas, mucho de ese movimiento de las organelas es regulado por los microfilamentos de actina, es decir, por el citoesqueleto de actina. Entonces en eso se diferencia de las células animales, donde es principalmente la tubulina. Y ese movimiento de las organelas, gracias a los microfilamentos de actina en las plantas, está mediado por moléculas de miosina, que es otra proteína contráctil que los animales tenemos en los músculos. A diferencia de las células animales, las células de las plantas involucran más los microfilamentos en estos movimientos de organelas y cargos. Recordemos que los monómeros de la actina son esferoidales, se llaman actinas globulares, eso cuenta para todas las células vegetales, y que se unen mediados por ATP, que se hidroliza después a ADP. Se unen estas actinas esferoidales que se llaman actina G por globular de actina. Se unen para formar un filamento de dos hélices, ¿verdad? Como dos pequeñas tiras entrelazadas como si fueran una hélice, que tienen apenas 7 nanómetros de ancho, por eso se llaman microfilamentos. Entonces, si la actina está libre, asociada a la ATP, se llama G-actina globular. Si la actina está metida dentro de un microfilamento, se llama actina F o actina fibrilar, ¿verdad? Aquí vemos un microfilamento, aquí vemos un microfilamento, cada una de estas bolitas sería un monómero de actina. Entonces ya están unidas en un filamento, se llaman actina F. Y aquí vemos una fotografía electrónica muy bonita del citoesqueleto de una célula, donde se ven los microfilamentos de actina. Sigamos hablando del citoesqueleto vegetal. El citoplasma a veces se organiza en las células maduras, sobre todo en bandas, como en tiras. ¿Por qué? Porque como las vacuolas centrales crecen tanto, entonces constriñen el citoplasma. El citoplasma tiene que escurrirse alrededor de la vacuola, por entre los lóbulos de la vacuola, alrededor del núcleo, entonces forma como pasos, a los que llamamos bandas citoplásmicas, localizados principalmente en la periferia de la célula o corteza de la célula, ¿verdad? Antes se llamaba ectoplasma, bueno, pero aquí en la parte periférica o córtex de la célula, y alrededor del núcleo, como vemos acá. Bueno, eso ya les expliqué debido al gran volumen que ocupa la vacuola central. Esos pasos o bandas de citoesqueletos están muy llenos de microfilamentos de actina, que son importantes para su funcionamiento, para el transporte de cosas en ellos, para la función de estas bandas de citoplasma. Muy importantemente también la actina, los microfilamentos de actina en las plantas ayudan a determinar dónde va a ser el ecuador celular, dónde se va a ocurrir la citoquinesis después de la mitosis o meiosis y que las células vegetales se dividen en células hijas. Si se desestabiliza de alguna manera este citoesqueleto de microfilamentos de actina en las células vegetales, el núcleo, que podría estar en posición central, tiende a migrar hacia la periferia, cerca de la membrana. O también cuando la célula cuando nace es pequeñita y después se alarga, se elonga, crece, entonces el núcleo tiende a migrar hacia la periferia de la célula. Eso quiere decir que también la posición del núcleo es regulada por los microfilamentos de actina. Entonces aquí vemos el núcleo, en rojo vemos la actina, en verde vemos la tubulina y en amarillo otras proteínas del esqueleto. Entonces vean que aquí están los pases de citoplasma o bandas de citoplasma, en la periferia también vean que la actina ayuda a regularle la posición de esas estructuras como el núcleo, y también está en la estructura de las bandas citoplasmáticas en la periferia celular. Cuando ocurre la división celular en las plantas, recuerden que ellas sufren citoquinesis diferentes que las células animales debido a que tienen pared, se tienen que formar una pared nueva, una pared primaria que divide a las dos células hijas. Primero se forma un fragmoplasto y después la pared celular. Aquí vemos que antes de la división celular, en la profase o al inicio de la profase, se forma una banda que se llama banda preprofásica. Y vean que los filamentos de actina sirven mucho para determinar la posición de ese futuro lugar donde va a ocurrir el fragmoplasto y la citoquinesis. Aquí vemos en metafase una célula vegetal, aquí ya la tubulina forma un microtúbulo, se va a separar los cromosomas en cromosomas hijos, y vean que entonces en el ecuador de la célula, en este momento de la metafase, no hay actina. Entonces decimos que se forma en el ecuador de las células
en metafase una zona desprovista de actina o zona SA. Aquí ya la vemos durante la citoquinesis, como la actina vuelve a funcionar en el centro de la célula donde se está formando el fragmoplasto. Entonces la actina también es muy importante en la citoquinesis de las células vegetales. Bien, otra característica de estas células vegetales es que el citoplasma gira alrededor de la vacuola central y del núcleo y arrastra con él a las organelas, por ejemplo los cloroplastos. Ese movimiento se llama streaming citoplasmático o ciclosis, ¿verdad? Y entonces en esa ciclosis también participan muy importantemente los microfilamentos de actina. Entonces tal vez podemos concluir que si bien la actina es sumamente importante en las células animales, pues en las células vegetales toma muchas funciones que tal vez en otros tipos celulares ejecuta principalmente la miosina y la tubulina. Vean acá, entonces tenemos esta célula vegetal, aquí tenemos las bandas de citoplasma, y vean cómo el transporte de vesículas y de organelas, ¿verdad? Aquí participa más activamente la actina, porque en las células animales los caminos o carreteras son principalmente de microtúbulos, pero vean que aquí tenemos microfilamentos de actina, serían como estos que están aquí en rojo, y las proteínas motoras agarran su cargo y van caminando sobre estos microfilamentos de actina. En este caso, esta proteína motora que transporta la vesícula es la miosina 11, pero aparte de miosinas van a participar también quinesinas y dineínas. Entonces, en tema general, recuerden, esas proteínas motoras parecen como que tienen patitas. Aquí vamos a tener el cargo, es decir, la organela, digamos que esto fuera una mitocondria o un cloroplasto. Hay una proteína adaptadora que pega a esa organela con el resto de la proteína motora, que tiene una cola, un cuello, ¿verdad? Y tiene después los dominios de unión al citoesqueleto. En este caso ven que es un microfilamento de actina. Entonces, por medio de actividad ATPasa, ellas van moviendo esas patitas y van arrastrando su cargo, que puede ser una vacuola, o puede ser un endosoma, o puede ser una mitocondria, un cloroplasto, etc. Entonces se forman estas carreteras gracias a los microfilamentos de actina. No que no participe la tubulina, pero la actina es muy importante. Vean que, por ejemplo, sobre la tubulina, los microtúbulos, se van a parar en la periferia unos complejos hexaméricos que forman la celulosa que va a formar la pared celular. Se llaman complejos sintetizadores de celulosa o complejos celulosa sintetasa, que van a ir caminando en esos microtúbulos a lo largo de la periferia de la célula y van a ir agregando celulosa a la pared celular en crecimiento. También los microtúbulos van a participar en la transitosis, en el movimiento de vacuola. Lo que ocurre es que también aquí en estos procesos va a trabajar la actina muy importantemente, no solo la tubulina, y también en el establecimiento de la ciclosis o el streaming citoplasmático, que es darle vueltas ahí alrededor de la vacuola del núcleo, participa en los microfilamentos de actina. Entonces su trascendencia es muy grande. Aquí vemos entonces, bueno, en primer lugar en esta fotografía muy bonita, aquí se ve este espacio que está ocupado por la vacuola del núcleo, y estos cloroplastos, si los viéramos en movimiento, van a hacer este movimiento circular, ¿verdad? Que ese es el streaming o ciclosis gracias a la acción de los microfilamentos de actina, como vemos explicado en este diagrama. Aquí están los microfilamentos de actina, aquí están las proteínas motoras, como vimos muchas veces mediado por miosina, y aquí está el cargo, digamos en este caso es un cloroplasto o una mitocondria o una vacuola, y ellos van caminando alrededor de la vacuola dándole vuelta a ella, y eso se llama streaming o ciclosis, que es muy bonita de ver bajo el microscopio. Continuamos en la siguiente sección.